Hola, buenas noches a todas, todos, todes quienes nos están acompañando en este conversatorio Laicidad y Elecciones en México 2024. Les damos la bienvenida, estamos muy emocionadas, emocionados, emocionadas por estar aquí con ustedes compartiendo este conversatorio en esta primera sesión que se titula El Diablo llegó al Congreso, conversando sobre los significados y estigmas asociados a las espiritualidades de matriz afro y el culto a la Santa Muerte. Como ven, es un tema muy actual. Hemos visto muchas de las situaciones que se han suscitado en los últimos días, en las últimas semanas, al respecto dentro de las campañas presidenciales. En el caso de México, esperamos que sea de su interés este tema. Y pues nada, voy a presentar primero que nada a nuestras y nuestros ponentes que nos están acompañando este día. Primero presentaré a Selene Hernández Pérez. Ella es maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo México. Participa en el Diplomado sobre Laicidad, Gestión Pública de la Diversidad Religiosa aquí en el CEMIR, que se realizó hace unos meses. Y sus líneas de investigación son derechos humanos y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También nos acompaña Manuel Teófilo Andrade Tlobaco. Él es antropólogo con licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestría en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, de Ciudad de México. Sus temas de investigación se han centrado en la intersección de la religión con la diversidad sexogenérica, cristianismo, ritualidad, violencia, masculinidades e identidad. Actualmente es docente universitario en la ENA y está llevando a cabo una investigación doctoral sobre paganismo, esoterismo, magia y población LGBTIQ+. Y por último, nos acompaña también Abraham Holly Suárez. Él es estudiante de maestría y doctorado en el Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California, Santa Bárbara. Obtuvo una licenciatura con honores en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Sociología por el Colegio de México. Su investigación tiene como objetivo examinar el poder discursivo de la laicidad en México, observando cómo las organizaciones de activismo de inspiración religiosa viven e imaginan la religión en la esfera pública. También es miembro fundador y presidente del grupo interdisciplinario El CEMIR y es becario Fulbright. Bueno, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotras. Bienvenidos y pues vamos a ir platicando un poquito más sobre este tema que es un tema muy interesante. Y para ponernos un poquito en contexto, le pediría a Manuel que nos explicara un poquito cuáles han sido las polémicas en torno al sacrificio, a la playera a favor de AMLO, todo esto que ha sucedido en el Congreso. Por favor, Manuel. Muchas gracias por organizar este conversatorio que creo que es muy importante y eh, que sí, es muy relevante a lo que está sucediendo y se está platicando mucho y que es interesante porque sucede justamente en época de proceso electoral en México, ¿no? Entonces, creo que por eso es que ha tenido tanto resuene y tantas conversaciones. Primero, lo que en cuanto al sacrificio, ¿no? Se trató de un acto simbólico, ritualístico por parte de un senador del grupo de Morena, del partido de Morena, en el Senado, en el que durante el día de la lluvia, el pasado 24 de abril, eh, el senador Adolfo Gómez realizó este sacrificio, bueno, este ritual con apoyo de otras personas, igual de comunidades originarias, en el que se terminó sacrificando a una gallina y que incluso fue grabado, se transmitió en la página del Congreso, después se bajó. eh, y pues él todo el tiempo ha estado defendiendo este acto en defensa a los usos y costumbres de los pueblos originarios. Las personas que critican este acto, que creo que es una gran mayoría, pues para empezar el Senado se deslindó, dijo que era algo que había hecho él sin permiso, después su propio partido Morena también se deslindó, igual alegando a que fue algo que hizo en individual, e incluso el Consejo Autónomo de Pueblos y Barrios Originarios también se deslindó porque critican el hecho de que
haya hecho este acto pues descontextualizado, no en un lugar sagrado, sacralizado, especializado para este tipo de ritos, sino en un espacio que debería de ser laico. Entonces se puede ver que fue más bien un acto simbólico, justo en contra, bueno, esa es como su narrativa, ¿no? Para visibilizar usos y costumbres de pueblos originarios que normalmente han sido estigmatizados e invisibilizados, ¿no? Entonces, bueno, creo que el gran público está en contra de este acto, pero la narrativa es más bien en esta, ¿no? La narrativa de defensa es en este sentido como de visibilizar costumbres tradicionalmente oprimidas. Creo que el acto más que se ha hecho más público y que ha tenido más foco ha sido el de la playera de la Santa Muerte, que realmente ni siquiera es originalmente la Santa Muerte, sino que se trata de un diseño de una página que vende playeras con frases irónicas, sarcásticas y que utilizan como imagen pues esqueletos con esta imagen que se asemeja más bien al de la parca, la imagen popular que tenemos de la parca. Esta página se llama Playeras Chingonas. Y tenían dos, uno apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un verdadero hombre no habla mal de AMLO y una verdadera mujer no habla mal de AMLO. El del hombre se empezó a popularizar mucho desde hace algunos meses en los seguidores de Andrés Manuel, ¿no? Del presidente, que ahí también podemos ver una cuestión de género, ¿no? ¿Qué significa ser un verdadero hombre? Se empezó a popularizar este diseño en la venta de artículos de AMLO, ¿no? Que las personas que viven en México, sobre todo en la Ciudad de México, sabrán que se venden mucho productos con la figura caricaturizada de AMLO e incluso también de otros personajes de Morena. Pero todo explotó porque el 20 de abril la cuenta oficial de X, antes Twitter de Morena, compartió la imagen de esta playera con el hashtag lo que la gente dice, ¿no? Y ya de ahí toda la gente empezó a decir que Morena estaba promocionando el culto a la Santa Muerte, ¿no? Porque como aparece un esqueleto, una calaca haciéndole así, pues todos asumen que es la Santa Muerte, que es una característica interesante de la Santa Muerte por la flexibilidad de su presentación iconográfica y de que la Santa Muerte igual a narco, igual a crimen organizado. Entonces Morena apoya al crimen organizado y es a partir de entonces que se empieza a crear como todo este discurso, obviamente con tintes políticos, pero también hay tintes muy conservadores y muy, pues sí, cuadrados en cuanto a la diversidad religiosa de ligar a Morena con la Santa Muerte y con la narcoviolencia, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en estos días y que ha generado mucho debate en redes sociales y en el... Que definitivamente ha sido uno de los temas como más sonados últimamente. Y al final yo quisiera preguntar cuál creen ustedes que ha sido, o sea, ¿por qué ha causado tanta controversia? ¿Cuáles han sido estas críticas tanto a la cuestión del sacrificio animal como a la cuestión de la Santa Muerte? ¿Por qué es un tema que de pronto en el espacio público se volvió tan relevante, ¿no? No sé, Abraham, no sé si nos quieras compartir. Sí, si me avisan si de repente como que medio me congelo porque creo que a lo mejor tengo problemas de conexión. Pero primero quiero decir que lo que les voy a comentar, más que comentárselos como algo que yo abrazo a título personal, es más en un sentido de informar, compartir debates que discuten estos temas, porque creo que son cuestiones donde definitivamente no vamos a llegar a un acuerdo. Creo que hay en el fondo posturas sobre qué jerarquizamos como algo éticamente correcto, donde a lo mejor se difieren en términos de opiniones. Pero primero hay que decir, retomando la parte del sacrificio, que históricamente el sacrificio ha sido un objeto para marcar distinciones en materia de religión. No es una casualidad, si hacemos un ejercicio de memoria histórica, que por ejemplo los europeos que llegaron a América enfatizaron la figura del sacrificio a manera de justificar su dominio colonial, su dominio sobre otros pueblos. Y aunque parecería algo que todavía nos es lejano, sigue ocurriendo. Hace poquito estaba leyendo un libro muy bueno de un autor que se llama Brent Crosson, que está en UT Austin,
Se llama Experimentos con Poder, Experiments with Power. Y en uno de sus capítulos justo el autor habla de cómo el sacrificio animal practicado en Estados Unidos y en Trinidad por tradiciones afrodescendientes, por personas afrodescendientes, ha sido como constantemente estigmatizado en los medios de comunicación y ha planteado cuestionamientos sobre cuáles son los límites de la libertad religiosa. Y el autor, por ejemplo, comenta, él viviendo en Texas, comenta que se le hace como un poco hipócrita, un poco irónico, que las mismas personas que muchas veces cuestionan el sacrificio de unos pocos animales por estos practicantes, porque hay que decir que no son sacrificios masivos, que además son sacrificios en condiciones de pureza ritual y que tratan de minimizar el sufrimiento del animal. El autor dice como es curioso que se critique eso y que las mismas personas que lo critican muchas veces son consumidoras de carne, que además carne de animales que viven en condiciones pues nada dignas y que además también son personas que a veces aplauden los sacrificios del Estado secular, por ejemplo, en términos de detenciones arbitrarias de niños migrantes en jaulas en la frontera con México. Les digo que el autor vive en Texas. O que también aplauden casos de brutalidad policial contra personas racializadas. Y entonces, aquí el autor, pues un poco lo que se pregunta es, ¿cuál es la capacidad del Estado secular para definir cuál es la violencia tolerable y cuál es la violencia intolerable? Y cómo estas distinciones sobre lo que es religioso, lo que no es religioso, es supersticioso, violento, mágico, lo que le quieran llamar, pues no, o sea, también tienen intersecciones de clase social y de racialización. Entonces aquí yo creo que definitivamente creo que puede haber razones muy legítimas para cuestionar la práctica del sacrificio animal, especialmente desde personas muy interesadas en la protección de los derechos animales, pero también creo que no todos en este debate tenemos la misma autoridad moral para hablar sobre el tema. No creo que sea la misma la autoridad moral de una persona vegana que de una persona pues sí, que come carne, que a lo mejor no le importa mucho controlar ese consumo de carne. Creo que hay distintos niveles y que también es interesante porque aunque ese debate, como lo plantea Crosson, está en el contexto de Estados Unidos, que tiene muchos problemas diferentes de racialización, pues en México también tenemos problemas de racismo y también tenemos problemas de clasismo. Y entonces es interesante pensar esta controversia del sacrificio también desde esta lente. Sí, que justamente pone en la mesa qué es lo que consideramos sagrado, ¿no? Y qué es lo que públicamente se considera sagrado. Y ahí no sé, Manuel, si nos quisieras platicar un poco más sobre esta cuestión de la Santa Muerte. Sí, pues creo que esta polémica es una muestra muy evidente de la estigmatización hacia el culto de la Santa Muerte, ¿no? Incluso si vieron el segundo debate, bueno, en estos debates siempre sacan carteles para deslegitimar a los otros contrincantes, a los otros candidatas y candidatos. Y la primera que sacó Xochitl fue justo sobre esta playera, ¿no? Y así como decir, mira, con esto evidenció que Morena es un narcopolítico, es un partido narco y es un partido que promueve el culto a la Santa Muerte, ¿no? Entonces tiene, obviamente, como les digo, la playera surge en una página de internet que crea estas imágenes, estas playeras con frases irónicas, ilustradas con imágenes de esqueletos, de calacas similares a la parca. Entonces, inmediatamente vemos esto y pensamos en la Santa Muerte obviamente todo el impacto cultural y iconográfico que ha tenido en las últimas décadas en México el culto a la Santa Muerte y la figura de la Santa Muerte, y que obviamente como una manera de responder a este auge, pues ha sido la estigmatización de este culto. Y aquí voy a retomar mucho el trabajo de Alberto Hernández y de Adrián Ilescas que han hecho sobre la historia de la Santa Muerte
en el que se empieza a relacionar mucho hacia comunidades marginalizadas, en específico hacia comunidades y personas metidas al crimen organizado, a trabajos ilegales, y que eso generó como un espejo, una especie de espejo que de personas decían, ah, no, pues entonces, si dicen que ese culto es para nosotros, pues entonces me voy a apropiar de ese culto, me voy a acercar a ese culto, y se empieza a diseminar en este tipo de población, pero que no es exclusivo de este tipo de población, ni es, ni es como que todas las personas que están metidas en este tipo de actividades le rindan culto a la Santa Muerte, ni que únicamente ese tipo de personas le rindan culto a la Santa Muerte, sino que una de las características de la Santa Muerte es su capacidad inclusiva, ¿no? Porque la muerte le llega a todas y todos y todes, y entonces genera que tenga cierto acercamiento por parte de una población muy diversa, pero que sí se ha hecho culturalmente un trabajo muy importante de relacionarla al narcotráfico, al crimen organizado, a poblaciones socialmente marginalizadas. Entonces, esto se refuerza en productos culturales como Breaking Bad y otras series televisivas. Entonces, esto refuerza esta idea de, ah, Santa Muerte igual a lo ilícito, igual a narcos, igual a violencia. Y dejemos de lado la idea de lo satánico, ¿no? Que ya viene desde una perspectiva cristiana. Entonces, una de las críticas que han tenido muchas personas devotas a la Santa Muerte y muchos líderes espirituales dentro del culto a la Santa Muerte ha sido que justamente estas críticas hacia Morena y hacia AMLO y hacia Claudia, que tienen detrás un tinte político para desvalorizar a días, a semanas de las elecciones, pues se ha estado trayendo el culto a la Santa Muerte, ¿no? Porque justamente ha estado reforzando esta idea estigmatizante de que la Santa Muerte es igual a malo, a violencia, a satánico, y que ha generado muchos memes, ¿no? Yo creo que no sé si ha sido de todo negativa el impacto que ha tenido sobre el partido Morena, ¿no? Porque creo que también ha tenido ahí como ciertos debates de crítica también hacia los críticos. Entonces, creo que viene mucho por este trabajo cultural, este esfuerzo cultural de deslegitimar al culto de la Santa Muerte, y que ha explotado, ¿no? Que se ha evidenciado muchísimo a través de este fenómeno que acaba de suceder. Muchas gracias. Y que justo la siguiente pregunta que quería hacerles es, ¿creen que se trate de un caso de discriminación hacia religiones minoritarias? Porque eso se ha argumentado mucho, ¿no? Esta visión justo desde de esta lectura de es una forma de visibilización porque existe discriminación hacia religiones minoritarias y el ataque que se ha dado al respecto, pues se relaciona con esto, o que hay un conflicto entre derechos humanos y libertad de culto. No sé, Selene, si quieras comentarnos un poquito sobre eso. Es una pregunta que definitivamente no es un no ni un sí definitivo. Y prometo llegar a un punto. En algún momento me preguntaron, a ver, ¿tú crees que haya un problema de persecución religiosa en México? Porque si lo que sabemos, según algunos datos, algunas bases de datos de los últimos años, sí nos muestran que hay problemas de discriminación sistematizada hacia religiones que de repente quedan no minoritarias, no tan solo en número de personas que creen en ella, sino que no tienen acceso a puestos de poder, ¿no? Un ejemplo paradigmático sobre esto fue en algún momento en la década de los 90 con las tribus Tutsi, por ejemplo, ¿no? Que ellos sufrieron una discriminación sistemática y básicamente una erradicación con una violencia tremenda. Apenas se celebraron, tuvo una conmemoración en Francia, dado una gran migración de Tutsis en Francia. Y les decía, en México, el caso en México es muy curioso. Y vamos a hablar sobre la religión en este momento, por ejemplo, la católica. Nosotros sabemos en este momento que hay una persecución de algunos grupos católicos en algunos estados que están sufriendo una violencia generalizada, pero no es a propósito de su religión,
sino es a propósito de algunas prácticas que están íntimamente relacionadas con su religión y que coinciden con la defensa de derechos humanos, con tratar de poner paz en algunos municipios. Podemos ver el caso de los 2 jesuitas asesinados en zonas tarahumaras. La última noticia que tuvimos es la del secuestro del obispo, por ejemplo, en Chilpancingo, perdón. Y eso no necesariamente está hablando de un peligro de la religión, sino de algo a propósito de eso. Y me parece que el ejemplo del pollo es a propósito de algo, ¿no? No directamente con ellos. Si bien hay un marco de discriminación racial, de clasismo, en este ejemplo me parece que no es un ejemplo de racismo hacia la religión, sino a propósito de lo que hacen. Una de las cosas que se preguntan las democracias o los que piensan sobre las democracias actuales es cómo tratar de empatar los sistemas democráticos con la religión, ¿no? El gran problema es que las religiones occidentales más o menos van con el sistema democrático, pero hay religiones que tienen un poco más de problemas y tratar de empatar estos sistemas no occidentales con las prácticas democráticas a veces es muy difícil. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es, uno, que no hay que estigmatizar a los grupos, nada más por el ejemplo de algo, ¿no? Y dos, es tratar siempre, desde mi opinión en este momento, es tratar siempre de poner la democracia en el último de los objetivos que hay que alcanzar. La democracia habla de tolerancia, de libertades, de tratar de empatar los derechos de los demás con tus propios derechos. Y entonces, si una religión atenta contra este sistema de libertades, es decir, contra la democracia, entonces sí hay un problema de la religión, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, no estigmatizar y siempre hablar en términos de democracia. Sobre la estigmatización, por ejemplo, en algún momento se habla, esto es nada más un ejemplo, de la idea de que, por ejemplo, los musulmanes están siempre en contra de sistemas democráticos. Y esto es una estigmatización, porque da la casualidad, en 2012, la World Value Survey de 2017 a 2022 trata de ver cuál es la diferencia de las críticas hacia las libertades sobre grupos religiosos. Y resulta ser que la diferencia más marcada es dentro de los mismos grupos religiosos, dentro de los propios musulmanes, qué es lo que entienden ellos por tolerancia y qué es lo que entienden ellos por democracia. Quiere decir que hay personas con ciertas prácticas religiosas que son muy democráticos y que están a favor de las tolerancias religiosas y que están muy acorde de convivir con otras religiones siempre y cuando haya respeto, que aquellos que son más fundamentalistas, ¿no? Y que se supondría tendrían un credo mucho más puro y quizá mucho más de convivencia. No, la World Data Survey nos está diciendo que en realidad hay diferencias dentro de los propios grupos. En este caso, con lo del pollo, el gran problema quizá sea que matar un pollo en este espacio, además de ser inexacto en su propia lógica, no es un sitio religioso, no es un sitio acorde a estas prácticas, es un sitio en donde está prohibido. Y además, pues está prohibido no solamente en ese sitio, sino que la ley de protección de animales está diciendo que por lo menos aquí en Ciudad de México no puedes matar a un animal por fines caprichosos o por fines que no son de salud primariamente, ¿no? Si no hay una cuestión de salud, si no hay una cuestión de enfermedad del propio animal, entonces no está justificado. Y entonces ahí diría yo que sí es una práctica antidemocrática porque estás en contra de lo que está diciendo la ley. Y hay que definir que la democracia es la ley de los votos de las mayorías, ¿no? Es algo que se vota, algo que todos están de acuerdo, que hay una discusión y todos tienen, porque esa es la definición de democracia, todos tienen la misma oportunidad de decir, yo voto por esto a favor o en contra, ¿no? Y esa ley existe y esa ley se debe de saber, lo cual indicaría también la calidad de los representantes que tenemos en la Cámara Legislativa, que no conocen la ley. Y eso a mí se me hace más preocupante, ¿no? Que si el pollo es un signo de una práctica religiosa. A mí no me preocupa tanto eso. Me preocuparía que las personas que están practicando su religión con un cargo público no estén conscientes de que su práctica religiosa tiene que estar también
acorde con la democracia. Con eso termino. Muchas gracias. Y que justamente esto también abre la puerta para poder cuestionar justamente esta visión y que es un problema que los teóricos de la democracia de pronto todavía no saben cómo resolver, ¿no? Esta visión de la división entre lo público y lo privado y cómo saltar o no esa división porque se exige, o al menos en democracia se pretende que exista una división muy férrea. Sin embargo, la vida social nos muestra otra cosa, ¿no? O sea, no estamos en la teoría y no, y las prácticas sociales muchas veces van a superar o van a trascender esa teoría. Entonces va a haber estos cuestionamientos y no sé, Abraham, si nos quieras platicar un poquito, tú que has trabajado justamente este tema de laicidad y particularmente en el caso del Estado laico mexicano, ¿cómo están estas dinámicas? Sí, yo aquí como lo que me parece interesante es también ver en el marco de de un régimen laico como el que se supone que es el mexicano, ¿cuáles son los criterios implícitos para determinar lo que es los criterios explícitos e implícitos para determinar lo que es la religión o lo que no lo es? Me parece interesante que, por ejemplo, en esta controversia de la supuesta Santa Muerte, quienes han salido a hablar al respecto, ya sea para condenar el uso de esa imagen o para decir como, no, no hay que estigmatizar. Se enfrentan al dilema, he visto a diversos analistas y columnistas de hacer argumentos sobre o distinciones sobre si la Santa Muerte es una religión o no lo es. Si la Santa Muerte es un culto o es magia o es superstición. Y esta es una discusión que no es trivial y que no es ingenua, que tiene consecuencias porque al final, detrás de esas discusiones también está el espectro de lo que la ley puede proteger y lo que la ley no puede proteger, ¿no? Y creo que es interesante mirar que las leyes mexicanas, por ejemplo, tienen definiciones implícitas de cuál es la religión legítima y cuál no lo es. Por ponerles un ejemplo, la ley de asociaciones religiosas establece que las asociaciones religiosas no pueden perseguir fines preponderantemente económicos. Eso nos habla de que hay una idea, hay una representación de que la religión es algo separado de la economía, que es un presupuesto secularista de diferenciación de esferas. La historia nos demuestra que en realidad lo que concebimos como religión está imbrincado en esas esferas. La ley, el reglamento a la ley, por ejemplo, también nos dice eh, que, por ejemplo, para las asociaciones religiosas, para constituirse como tales, necesitan mostrar pruebas de un notorio arraigo entre la población, pero que esas pruebas no aceptan prácticas esotéricas o parapsicológicas. Es interesantísimo, ¿no? Porque entonces veamos qué queda ya fuera del espectro de lo que puede ser protegido. Y en general, en el caso de la Santa Muerte, también, porque hay todo un estigma sobre la violencia de quienes la practican, también hay un estigma sobre que la religión, por definición, no debe de ser violenta. Hay distintos autores que cuestionan esto porque, por ejemplo, Cornel West, que ahorita está muy involucrado en las elecciones en Estados Unidos, él, por ejemplo, habla de que en ciertas ocasiones el carácter profético de la religión es útil para la esfera pública porque posiciona con santa ira y justa indignación lo que para muchos es injusto, ¿no? Entonces, a veces la violencia, que según esto no tendría que estar relacionada con la religión, puede ser útil para posicionar problemas sobre injusticia, ¿no? Pero bajo estos argumentos, por ejemplo, en la semana escuchaba que Joaquín López Dóriga decía como, es que la Santa Muerte no es una religión, es un culto, no está reconocida como asociación religiosa y por ende es condenable. Y, por ejemplo, Joaquín López Dóriga se olvida de que uno no necesita estar constituido como asociación religiosa para tener protegidos sus derechos, a la expresión religiosa que uno prefiera, a no ser discriminado por esas razones, ¿no? Entonces aquí creo que una discusión interesante es darnos cuenta de que estas distinciones entre lo que es religión y lo que no lo es, y
pongámosle el nombre que queramos, no son completamente objetivas, tienen una historia detrás, algunos dirán colonial, algunos dirán racista, algunos dirán eurocéntrica, que al final tiene implicaciones prácticas en la vida de las personas, ¿no? Entonces, creo que también aquí una reflexión interesante, y quizás ya con esto cierro, es que el Estado secular, el Estado laico, que a veces se piensa como opuesto a la religión, opuesto al cristianismo, en realidad está más imbricado con esa cosmovisión de lo que creemos. El que Lili Telles utilice un rosario en el Congreso, enfrente de esta imagen de la calavera, para pedir el respeto a las personas cristianas y al Estado laico, porque así lo pidió esos dos, a muchos les puede parecer una contradicción, pero en realidad hay muchos casos que documentan, sobre todo en tiempos recientes, en Estados Unidos, en Europa, en Francia, cómo puede haber una convergencia entre argumentos laicos y argumentos cristianos para discriminar a otras tradiciones. En Europa, por ejemplo, el caso del Islam, hay todo un discurso islamofóbico. Y entonces también creo que es interesante entonces preguntarnos eh, cuáles son esas definiciones implícitas de lo que sí es religión y de lo que no lo es en el contexto del Estado secular para ver quién queda desprotegido. Muchísimas gracias. Que creo que este es un argumento fundamental porque al final esta visión de la religión hegemónica también lo que implica es que hay religiones periféricas o creencias periféricas, ¿no? Y eso se va a ir reflejando en nuestra construcción misma del Estado, no solamente en esta visión de lo social, sino también en nuestras instituciones, ¿no? O sea, las instituciones no son cosas que nacen de la nada, que aparecen un día y son así como estas cosas puras, que están alejadas de lo social, sino que al final van a ser reflejo de cómo se construye lo social y por lo tanto van a reflejar estas, pues sí, estas dicotomías que se van a ir construyendo. Bueno, pues ya vamos a ir concluyendo con este conversatorio. Creo que ha sido bastante interesante. Les pediría si quisieran tener algún comentario final para poder como juntar algunas de las ideas que quieran resaltar sobre este tema. No sé si, Abraham, quisieras empezar tú con las conclusiones. Pues así un comentario rapidísimo es que yo creo que también lo que resaltan estos eventos, es que creo que en una visión ideal de las cosas pensamos que todos los derechos y las agendas protegidas en nuestra Constitución como que deberían de relacionarse armónicamente las unas con las otras, pero en realidad no, en realidad entran en tensión, ¿no? En realidad un discurso de protección a los derechos de los animales puede entrar en conflicto con un argumento sobre los límites de la libertad religiosa, ¿no? A lo mejor alguien con una perspectiva más de colonial se va a ir más por proteger el sacrificio, y alguien con una perspectiva más sobre los derechos de los animales lo va a condenar. Este, y creo que esto es interesante porque nuestra sociedad, creo que no es que estas disputas no hayan existido antes, sino que hoy se pueden visibilizar en este ambiente de redes sociales, y viralización, cobran mayor visibilidad, y entonces yo creo que nos obligan a quienes nos involucramos con estos temas, ver cuáles son justo las tensiones generativas, productivas, en el sentido de que nos obligan, ¿no? A repensar estos temas que creo que muchas veces no tienen solución, o sea, y por cómo están definidos de origen tienen un carácter paradójico, y creo que documentar cómo esas paradojas informan lo que la gente hace, lo que la gente critica, lo que la gente aplaude, creo que es muy, muy interesante. Muchas gracias. Manuel, no sé si quieras. Sí, muchas gracias. Pues igual nada más como para concluir, es interesante ver cómo estas situaciones que surgen en un contexto muy específico, que es en un contexto electoral, de campaña electoral, resalta todas estas discusiones que a lo mejor si hubieran pasado en algunos
otro momento del año o de la sociedad, hubieran tenido obviamente un impacto, pero hubiera sido diferente, ¿no? Porque justamente ahorita las están utilizando como armas en contra de un partido en particular, que es un partido con la mayoría de popularidad, ¿no? Entonces, pues obviamente buscan cualquier cosa para criticar, para deslegitimar a ese partido, y en esta cuestión con la cuestión religiosa surgen estas cuestiones que están presentes en la representación social de lo que es la Santa Muerte, de lo que es la libertad religiosa, y entonces habría que cuestionarnos también por qué es que tenemos esa representación de la Santa Muerte, ¿no? O sea, por qué es que a fuerza vemos a la Santa Muerte como algo negativo, a qué órdenes responden, y también reflexionar, creo que eso es lo más interesante para mí, que obviamente me rebasa, reflexionar esta cuestión de los derechos de los animales, los derechos de la libertad de culto. Obviamente este es un caso, pues sí, muy, como les digo, creo que más bien fue performativo y simbólico más que una cuestión realmente espiritual. Eso es a mi perspectiva, pero que sí nos ayuda a reflexionar sobre estos límites, sobre estas paradojas, estas intersecciones, que pues ahora sí, como dice Abraham, nos queda nada más por el momento, como cientistas sociales inmiscuidos en los estudios del fenómeno religioso, registrar para generar análisis y para generar teoría sobre el mundo social. Como sabemos, es totalmente cambiante, eh, y que pues ya vamos a ver qué es lo que pasa en un futuro, ¿no? Y bueno, voy a agradecer por este espacio. Muchas gracias, Manuel. Selene, tienes la palabra. Muchas gracias. Creo que hay que llevarse también, aparte de estas buenísimas reflexiones, que a propósito de esto que vimos y que les sirve a la gente a veces de imagen para generalizar a un grupo, ¿no? Sin importar si es religioso, si es una práctica nueva o de qué tipo es, ¿no? Y que no hay un fenómeno unívoco o monolítico, en este caso la religión, ni todos los de la Santa Muerte tienen un comportamiento específico, ni todos los que son grupos indígenas con ciertas creencias se portan de cierta manera. Y creo que lo más importante es tratar siempre de convivir con los demás y con las otras creencias. Creo que eso también debería de servirnos de momento de reflexión porque aquí estamos en un círculo donde se estudia la religión como un fenómeno, como algo teórico, pero en realidad, ¿con qué se queda la gente cuando ve este tipo de fenómenos, no? ¿Les sirve para estigmatizar, para decir, aquí están estas personas y se portan de esta forma? Y hay una actitud negativa y eso no va para una convivencia sana en un estado, ¿no? Sino que aceptar que dentro de los grupos hay una multiplicidad de cosas, de corrientes y de acepciones sobre la vida en la política, la vida pública. Creo que yo me quedaría con eso, de aceptar las diferencias de los demás y no estigmatizarlas. Creo que eso es sería lo más importante para este momento. Gracias. Muchísimas gracias. Pues creo que nos hemos quedado con muchas preguntas, muchos temas para otros conversatorios que estoy segura de que van a salir y vamos a organizar. Hay temas muy interesantes. Creo que esta cuestión, por ejemplo, de la legitimidad de la violencia dentro de la religión, lo de la cuestión de cómo se convierte la religión en un marcador sociopolítico también en esta visión de extremos. Y cómo al final, y que es como la gran pregunta de las ciencias sociales, cómo se gestiona la diversidad, ¿no? O sea, cómo el Estado, y no solamente el Estado, sino sus instituciones, realmente pueden o no pueden gestionar esta diversidad y qué tanto genuinamente están interesados en hacerlo, ¿no? O sea, qué tanto se está trabajando para hacerlo. Y pues creo que a pesar de todo, muchísimas gracias. Creo que ha sido un conversatorio que también nos ha aclarado muchas cosas, no solo nos dejó preguntas, nos ha aclarado muchas cosas. Creo que han sido perspectivas muy interesantes. Esperamos que si alguien tiene alguna pregunta y comentario dentro de el Facebook, nos la pueda hacer llegar. Me parece que ahorita todavía no ha habido. Entonces, pues creo que concluiríamos este conversatorio. Déjenme nada más revisar que no haya preguntas. Me parece que no.
hasta este momento, pero de todos modos pueden ustedes utilizar el chat de el Facebook para poder dejar sus preguntas. Nosotros haremos lo posible por contestarlas. De todos modos, en tiempos asincrónicos, sabemos que de pronto es como complicado estar siempre. Están invitados también a la siguiente sesión de nuestros conversatorios sobre elecciones en México 2024. La siguiente sesión será el próximo miércoles también a esta hora, el 8 de mayo a las 20 horas, y se titulará Dios sale a votar, laicidad y libertad religiosa, y estaremos por ahí David Vilchis, Eric Paz y una servidora, Elizabeth Villanueva, para platicar un poquito justamente sobre laicidad, sobre libertad religiosa y sobre lo que esto implica dentro de estas elecciones que ha sido un tema que sorprendentemente ha estado muy al centro del debate. Entonces, pues les agradecemos por habernos acompañado. También una vez más, muchas gracias a nuestras queridas ponentes que nos acompañaron y que nos acompañaron en esta conversatorio. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles aquí mismo en el Facebook del CEMIR.